El romanticismo hispanoamericano, bueno, el romanticismo en sí es un movimiento artístico, literario, que como sabes, pues el romanticismo va a exaltar al yo individual, va a destacar a los sentimientos antes que la razón, van a ser en contra del racionalismo incluso, y inicia en Europa, más o menos, eh, el contexto histórico está relacionado con esta fecha, se desarrolla entre 1830 y 1860 durante la independencia, ¿ya? Es justamente pues el marco histórico en el que el romanticismo hispanoamericano va a tener un rango entre 1830 y 1880. La pregunta es, ¿en qué año se dio la independencia del Perú? 121. 1821. 1, Sí. 1821. Claro, dentro de este contexto, dentro de la independencia y todo ello, se va a desarrollar el romanticismo hispanoamericano, ¿ya? No, se ayuda a consolidación de las nuevas naciones, es decir, gracias a la independencia, ciertos países se van a consolidar, van a iniciar de repente con cada uno ya plantear su constitución en la que van a implantar sus deberes, sus derechos, ¿ya? Como sociedad, se van a consolidar, van a ser independientes. Entonces, bajo este marco vamos a trabajar el romanticismo hispanoamericano, que es una corriente original, ¿ya? Y fue influenciada principalmente por la corriente romántica de Inglaterra, Francia y España, que es donde nació, pero posteriormente pues llega a Hispanoamérica, ¿no? Pero es original. Ahora, sabiendo, teniendo en cuenta que el romanticismo en sí nace en contra de la razón y se identifica con la naturaleza, el yo individual, entonces más o menos vamos a relacionar con las características, ¿ya? Cuando decimos que es nacional y popular, es porque en este romanticismo nos van a pedir, o el autor va a pedir que sea libre al momento de expresar, ¿ya? Y que esa expresión tenga relación al pueblo, a sus costumbres, a las leyendas, a los mitos propias del pueblo, ¿ya? Se va a pedir una libertad, sí, pero una libertad en la que se pide que el autor del romanticismo hispanoamericano no solo exprese su yo individual, sino también exprese lo relacionado con la naturaleza de su pueblo, que no se olvide, ¿ya? Hay un culto a la libertad en la que el hombre pide ser libre, pero libre en el sentido de expresarse, ¿ya? Recuerda que antes de esta época teníamos esos amores que no lograban ser concretados porque el padre o la madre, por un estatus económico social o por temas políticos, escogían a sus hijos que desde muy pequeños ya los comprometían, ¿ya? Sea para mejorar su estatus económico, su clase social. Sin embargo, cuando nos dice que pide culto a la libertad es porque acá el autor pide que esos amores se concreten. Por lo tanto, vamos a iniciar a dejar un poquito que los padres tomen decisiones y aquí es donde inicia la libertad de poder elegir al ser amado. ¿Listo? Hay un apego a la naturaleza justamente por la solicitud de lo primero, en la que se solicita que los autores se les va a dar la libertad, sí, pero que no se olviden de sus orígenes, de sus pueblos, de sus costumbres. Por eso es que se apega mucho a la naturaleza. Y hay una valoración del medioevo y sobre todo hay un egocentrismo muy arriesgado, ¿ya? Hay un idealismo que mezcla el verso con la prosa. Recuerda que el idealismo es una de las características principales del romanticismo porque dentro del idealismo, pues el autor justamente cuando habla del romanticismo, habla trata de temas ideales, lo que a él le gustaría, no cómo sería un amor ideal para cada autor, que tienen sus bases cada uno de forma individual, pero son temas ideales, que no necesariamente sus amores, sus romances van a terminar bien, quizá algunos mal, pero todos van a tener un ideal, algo que a ellos les gustaría. Y dentro de estos escritos vamos a encontrar versos,
poesías, y vamos a encontrar prosa, es decir, narrativa también vamos a encontrar aquí. Ahora, no solo se ha desarrollado el romanticismo en el centro de lo sentimental, sino que también hemos desarrollado o se ha desarrollado un romanticismo social, ¿ya? En el romanticismo social, el máximo representante es José Mármol con su obra Amalia y Esteban Echevarría con su obra Elvira, o llamada también La novia de plata. Este romanticismo social es conocido como el inicial, es decir, cómo nace la parte inicial del romanticismo hispanoamericano. Es el periodo inicial porque inicia entre 1830 y 1860. Esta primera generación está sustentada en el pensamiento del liberalismo. Aquí el autor va a buscar ser libre, ¿ya? Libre en cuanto a la composición, libre en cuanto a la estructura, a la utilización de decasílabos o de sonetos, libre al momento de decidir si hacer una narrativa o hacer una poesía, pero no va a dejar de lado un romanticismo, ¿ya? Va a pedir ser libre en cuanto a sus ideales, ser libre y no ser dependiente de la decisión de papá, de mamá, para modificar extractos sociales, ¿no? Sino que van a ser libres para poder elegir al ser amado. Se da la revolución industrial y las guerras de independencia en América asumen retos políticos. A ver quién me está escribiendo. Sí, prendan cámara. Yo no sé por qué lo han apagado. Solamente tengo 2 alumnos que están prendidos ya. Listo. En el tema del romanticismo social, como ya lo hemos mencionado, es la parte inicial. Luego pasamos al segundo periodo, que se va a desarrollar a partir de 1860 a 1890. Ese es el romanticismo sentimental. Aquí sí nos vamos a basar, vamos a dejar un poquito ya la libertad de que me dejen elegir, porque ya conseguí que me dejen elegir a mi ser amado, ya conseguí que me dejen expresarme con la técnica que yo considere correcta, porque son mis obras, ya conseguí. Entonces, como ya conseguí lo que buscaba, ahora nos pasamos al segundo periodo en la que ya no vamos a buscar esa libertad, porque ya la tenemos. Ahora lo que vamos a buscar es una separación entre las preocupaciones políticas que teníamos anteriormente con un romanticismo más puro, más sentimental, a través de las obras que intentan imponer el reinado de un mundo subjetivo. Nos vamos a centrar más en los sentimientos, en la obra en sí, ya no en lo que quise conseguir porque ya lo tenemos, ya tienes esta libertad. Ahora, con esta libertad, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a escribir de repente a mi amada o voy a escribir una novela o una poesía. Ya, eso tú lo eliges acá porque ya tenemos esta libertad. Un representante máximo de la... ¿Qué? ¿Está prendida tu cámara? No, ¿por qué? Porque... ¿No? Mándale foto a mis Ya, tareas. estoy en clase, ya, chao. Toca la puerta otro día. Ya. Máximo representante es Jorge Isaac, ya, con su obra María. Al final te voy a contar, te voy a recordar esta obra porque ya lo habíamos narrado anteriormente. Te voy a recordar un poquito esta obra que se desarrolla entre 1800, bueno, el autor 1877 y 1895 fue un novelista colombiano y también Jorge Isaac tiene como la novela María tiene como escenario también Colombia. Su novela María es considerada la más representativa del romanticismo, pero dentro de la corriente en sí, porque si hablamos entre representantes de Colombia, también tenemos a Gabriel García Márquez con su obra El amor en tiempos del cólera, que también es una obra muy reconocida, pero que no está considerada dentro del romanticismo, ¿ya? Bien, y la tercera parte de este periodo sería el romanticismo histórico, que está representado por Domingo Faustino Sarmiento, con su obra Facundo. El pasado histórico, es decir, lo relacionado con el romanticismo social,
vamos a tener temas o vamos a tratar temas sobre temas legendarios, temas históricos marcados por el inicio de la independencia, de preferencia de la educación media, personajes como Don Juan, Don Quijote, que son personajes escogidos justamente cuando ocurría el tema o cuando se desarrollaba el periodo inicial de este romanticismo social. ¿Ya? Vamos a tener una exaltación de los sentimientos frente a la razón, que es una característica propia del romanticismo, el amor, la melancolía, el destino, y una libertad e individualismo, como también es otra de las características propias del romanticismo, el, la, el egocentrismo, pues, ¿no? El artista es un ser superior al resto del mundo y en su búsqueda de la soledad para poder expresar lo que en realidad quiere, eh, inician pues los conflictos sociales, preferencia pues por personajes marginados, pero libres, piratas, ya encontramos personajes como prostitutas, mendigos, que si bien es cierto, siempre han existido dentro de, sea al inicio, en el periodo inicial, en el segundo periodo al final, siempre han existido, pero que en este tiempo social eran considerados temas tabú. En el romanticismo social, que era la etapa inicial, hablar de estos personajes o hablar de repente un amor que había sido elegido, más no determinado por los padres, era considerado tabú, porque no era lo que se acostumbraba. Ya después, aquí, después que se desarrolló el primer y segundo periodo, ya podríamos ser libres de elegir temas y personajes para las obras. ¿Listo? Otro de los autores tenemos a José Hernández con Martín Fierro. Ahora, la obra que te comentaba que íbamos a narrar un poquito era sobre María, ¿no es cierto? Que es una obra que ocurre justamente en Colombia, que es el lugar natal también del autor que narra esta obra, ¿ya? Que es Jorge Isaacs. Ahora, María bueno, la obra María se desarrolla en una hacienda que se encuentra en Colombia, Cauca, ¿ya? En la que Efraín, que es este muchachito que está aquí, Efraín pues es hijo de unos hacendados, ¿ya? Y bueno, es el hijo mayor de unos hacendados, bueno, de esta hacienda llamada Cauca, o que quedaba en Cauca, y perteneciente a buena familia, y es enviado a Bogotá para que culmine sus estudios. Luego de 6 años de estar en Bogotá, él volvería, ¿no? Y después de volver, iba a estar poco tiempo, un par de meses en la hacienda, y después tendría que viajar de repente a otro país para culminar sus estudios, porque su padre quería que sea un profesional de renombre, ¿ya? Hasta este entonces, pues María era una niña de apenas unos escasos 1 o 2 años. Ya a los 3 años, cuando Jorge Isaacs viaja, la deja con 3 añitos de edad a María, una niña, una bebita, ¿ya? Él viaja y cuando la deja, pues una niña, ¿no? A los 3 años, cuando la niña cumple 3 años, su madre fallece de un ataque de nervios, ¿ya? Entonces, en ese primer viaje justamente sucede esto. Cuando él regresó, bueno, María en sí quedó huérfana de su mamá a los 3 añitos. Ella era hija de Salomón, que es el primo del padre de Efraín. Efraín es el hijo pues del hacendado y el padre es el hacendado. Entonces, al ser primo, él sabía que ya estaba enfermo también Salomón, decide llevar a María a la hacienda y decirle pues a su primo que se haga cargo de la niña, porque su madre había fallecido, y como él ya lo sabía, y él también sentía que pronto iba a fallecer porque estaba muy enfermo. El primo, al ser familia, pues no le creyó que al darle calidad de vida quizás su primo iba a sobrevivir. Sin embargo, al transcurrir un par de meses, falleció también el padre de María. Después que fallece el tío, bueno, claro, el tío,
decide adoptar a la niña, no con papeles, pero sí hacerse cargo de su educación, hacerse cargo de ella, porque sabía que su papá y su mamá habían fallecido. Después de 6 años, ya la niña con 9 años, ayuda a sus tíos para la fiesta de bienvenida o la recepción que ellos preparan para Efraín. Recuerda que Efraín ha ido a estudiar a Bogotá, ya pasaron 6 años, la niña ya tiene 9, ¿no? Y él regresaba justamente a Cauca a ver a sus padres, a visitar a sus hermanos, y sobre todo para contar, ¿no? Cómo le fue en sus estudios, con la idea, porque él ya también pasó 6 años en la ciudad, con la idea de ir estar un par de meses y luego volver a viajar, pero esta vez ya no a Bogotá, sino irse a Londres a terminar sus estudios y profundizarlos mucho más. Pero cuando él regresa encuentra a una María, pues ya señorita, de 9 añitos, eh, bueno, ya no la bebita que él dejó, y se enamora de ella. Sin embargo, en una primera impresión, cree que él está confundido y decide no mencionar ni decir nada ni a sus padres ni a la propia niña. Eh, Pasó un par de meses, unos 4 meses en la hacienda de Cauca en su retorno, y en la fiesta de recepción, después que terminó la fiesta, él empezó a pasear por justamente todo el sembrío, revisar todas las maquinarias que sus padres tenían en la hacienda, ¿no? Y en sus ratos libres les enseñaba a Emma, a su hermana, y a María, clases sobre geografía, cristianismo, lo que él había aprendido en sus 6 años que había pasado en Bogotá. Empieza a darle clases a su hermana y a María también. Y justo en este momento en el que pasan mayor tiempo juntos es que su hermana le comenta, ¿no? Por qué razón había fallecido su papá, su mamá, y que ella tenía la impresión que María también podría tener la enfermedad de su madre, ya que por ratos, como pasaba mayor tiempo con Emma, le daba ciertos ataques de nervios. Entonces ella mencionaba a su hermano, que justo estaba estudiando medicina también, le decía que por favor consiga un buen médico que podría de repente mejorar la calidad de vida de María, porque ella tenía la impresión que María tendría alguna enfermedad, porque ella que pasaba mayor tiempo veía que sufría de estos ataques de nervios y le recordaba mucho a la mamá de María. Entonces Efraín le tomó cariño a la niña, pasaban mucho tiempo juntos, y decidió pedir un médico para María, un médico particular para ella. Si bien es cierto, el doctor no encontró la cura, pero sí mejoró la calidad de vida de María. Entonces es cuando Efraín se da cuenta y acepta que efectivamente pues no era un cariño, sino que en realidad estaba enamorado de ella. Y cuando él decide mencionárselo, ella pues no es ajena a esos sentimientos y también corresponde a ese amor. Finalmente, cuando ambos ya conversaron y notan pues que el amor es correspondido, ¿ya? Deciden pasar mucho más tiempo juntos, hablar sobre sus planes de boda, sobre una vida juntos, pero Efraín sabía que tenía que volver para culminar sus estudios, ¿no? Que solamente le faltaba 1 año y medio. Entonces él tenía que volver, pero después de terminar ese año y medio, él iba a regresar a Cauca, pedir la mano de María y casarse con ella. Y después ya, bueno, el destino decía, pues si se la llevaba o se quedaban a vivir allí, ya eso, él decía que lo iban a ver después. Pero cuando él se fue, su padre enfermó, y al poco tiempo, como él estudiaba medicina, ayudó a su padre a que mejorara la salud y decidió pues con lo que ya tenía pactado, ¿no? Irse a Londres para terminar sus estudios. Antes que viajara, le dijo a su padre que estaba enamorado de María y que él volvería apenas termine sus estudios para casarse con ella. Su padre aceptó porque también había criado a la niña muy bien educada, tenía buena educación, tenía buen estatus social porque era hija del primo del padre, entonces de alguna manera habían aceptado la relación. Efraín se va y la comunicación por ese año y medio iba a ser a través de cartas, tanto con María, con su hermana y con sus padres.
y el regreso estaba pactado para un 30 de enero. Pero en diciembre de un año anterior a que él venga, porque él iba a venir en enero, en diciembre ella empieza a sufrir nuevamente esos ataques, ¿ya? Y Emma le escribe a su hermano, Efraín, y le dice que por favor vuelva, que postergue el último mes, creo que de estudios que le faltaba, que lo postergue porque el doctor le había dicho que María iba a morir. Él, obviamente, para hacer el tema de postergar sus clases, demoró sus trámites y obviamente demoró pues su retorno a Cauca, lo que generó pues que él no llegara ni siquiera al velorio, al entierro, porque ya ella había fallecido, ya la habían velado y ya la habían enterrado. Y cuando él llega a la hacienda, pues solamente encontró a sus padres y a su hermana, pero ya no a María, y él pensó que por lo menos para despedirse de ella, pero ya la habían enterrado, él había demorado mucho. Él muy desesperado, acongojado, triste al recordar a María, decide pasear, ¿no? Por todas las partes de la hacienda, por donde anteriormente, pues, a su viaje había frecuentado con María. Y cada lugar que recordaba que había estado con María, pues, le generaba mucha nostalgia, mucha tristeza. Perdió el sentido en sí de dónde estaba, empezó a caminar, deambular por la hacienda, hasta que sin darse cuenta llegó a los pies de la tumba de María. Se inclinó en ella y empezó a llorar para despedirse, ¿no? Porque era el único momento que ella tenía para despedirse de ella, que ya estaba enterrada. Entonces, lo encontró el trabajador de su hacienda, lo acompaña un momento y luego lleva al joven a la hacienda. En este lugar, Emma, su hermana, lo embarca y le dice que por favor vaya a la habitación de María porque María antes de morir le había encargado algo. Y lo que pasa pues que María era una niña tradicional de aquella época en la que se decía que las mujeres, una característica para ser mujer era justamente el cabello largo, ¿no? Que una mujer se corte el cabello, entonces la hacía menos femenina. Por esa razón es que en esta época las mujeres tenían el cabello súper largo. Ella al morir decide, entre sus cartas que había enviado a Efraín y algunas que había escrito en su lecho de muerte, también se había cortado las trenzas y las había guardado en una cajita. Y se las dio a Emma para que cuando llegue Efraín se las entregue, pero que las entregue ella personalmente. Entonces ella le pide a Efraín que vaya a su cuarto y dentro del cuarto pues saca la caja y le entrega a Efraín la caja donde están las cartas, los escritos, las trenzas y entre otras cositas que había dejado María para él. Él muy agradecido recibe esto de su hermana y bueno, pues finalmente lo único que le queda es resignarse ante la pérdida de su amada, que como te podrás haber dado cuenta, no fue elegida por los padres, ni para mejorar el tema social, ni para mejorar de repente o para ver si tiene algún apego en el apellido, sino él como personaje de la obra tuvo la libertad de elegir a quién quería o con quién quería pasar el resto de su vida. Entonces, más o menos ese sería un resumen así rapidito de María. Y hay en relación a este tema, bueno, este sería ya el último tema que nos faltaba en literatura. Ya hemos terminado con todo lo anterior. Te estoy dejando una práctica de 10 preguntas, ¿ya? Si bien es cierto, la práctica solo viene en relación a todo lo que hemos explicado y también algunas preguntas que están de forma literal pues en la diapositiva, que es decir, que vas a encontrar las respuestas escritas aquí. Te voy a pedir que también estudies porque hasta aquí va a venir tu examen. Tu examen va a venir desde el tema de narrativa de la generación de los 60 hasta lo que hemos trabajado ahora. Es decir, va a venir narrativa generación de los 60, generación de los 70, panorama de la literatura hispanoamericana, literatura colonial,
y este tema que es romanticismo hispanoamericano. Esos temas vienen para tu examen bimestral, ¿ya? Está colocado de manera secuencial en tu plataforma. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿están ahí? No, Miss. No me quedó claro. ¿Claro? Sí. Yair, ¿todo claro? Yair, ya. Sí, Miss. ¿Cómo se llamaba la hacienda donde vivía María? ¿Te acuerdas? Porque no hay ninguna pregunta, entonces yo te puedo preguntar. ¿Cómo se llamaba la hacienda donde vivía María o donde vivía Efraín? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba la hermana de Efraín? María. Ah, María. Solo sé su nombre, no me acuerdo su apellido. María era. María era la hermana. Entonces Efraín se casó con o quería casarse con su hermana. Yo sí, ¿con quién iba a casarse? No, ¿cómo se llamaba la hermana de Efraín? ¿La hacienda es la Caucana? Ya, la hacienda era Cauca. Ya, ¿y cómo se llama la hermana de Efraín? ¿Yusie? Por eso es que están con la cámara apagada. Yo solo veo a un alumno que está atento. El resto no sé si me estará escuchando. Y mira, yo me doy cuenta cuando pregunto, no responde. Puedo darme cuenta si has estado ahí o no has estado. A la hermana la he mencionado en más de una oportunidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el padre de María? Salomón. Salomón. ¿Y ahí la hermana? No me acuerdo. Emma. Emma, ajá, muy Emma. bien. ¿Cómo se llamaba la hacienda? Cauca. Cauca. ¿Dónde quedaba Cauca? ¿Colombia? ¿Dónde quedaba? ¿Dónde está? Colombia. Colombia. ¿De quién es esta obra? ¿De qué autor? José Mármol. No. No, Sí. Isaac. Es de Isaac. No. ¿De quién? La Jorge, Isaac. Jorge Isaac. De Jorge. Jorge Isaac. Muy bien. Listo, chicos. No te olvides que tenemos clase de cívica. Te voy a enviar la invitación en un ¿A qué hora, Miss? a las 3:30 la clase de cívica. ¿Ya? Listo, chicos. Por favor, otro día enciendan sus cámaras. Yo voy a preguntarte así. ¿Te das cuenta? He sido una chiquita que he mencionado el nombre a cada rato y no te acuerdas. Y a uno no más. Es que no te acuerdas el nombre de alguien. ¿Estás prestando atención? Listo, chicos. Nos vemos después. Que tengan buenas noches. Chao. Chao, me cuídese. Hasta más tarde. Chao, mi, cuídese.